Levítico 21. Dijo Yahvé a Moisés: Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: Nadie se haga impuro si muere uno de su pueblo, a no ser un consanguíneo cercano suyo, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana suya, virgen, que viva con él y no haya sido desposada aún. Por esa puede contaminarse, pues siendo él un jefe en medio de su pueblo, no debe contaminarse, haciéndose profano. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de su barba, ni se harán sajaduras en su carne. Santos han de ser para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los sacrificios que se queman en honor de Yahvé, el pan de su Dios. Han de ser santos. No tomarán mujer prostituta ni deshonrada, ni tampoco tomarán mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Lo tendrás por santo, porque Él es quien presenta el pan de tu Dios. Por tanto será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, que os santifico. Si la hija de un sacerdote se deshonra prostituyéndose, a su padre deshonra, será entregada al fuego. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el óleo de la unción y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras, no desgreñará sus cabellos ni rasgará sus vestidos. Tampoco se acercará a ningún muerto, ni siquiera por su padre o por su madre ha de contaminarse. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, pues la consagración del óleo de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Yahvé. Tomará por esposa una virgen, no se casará con viuda, ni repudiada, ni deshonrada, ni prostituida, sino que tomará por esposa una virgen de entre su pueblo. Así no deshonrará la descendencia en medio de su pueblo, pues soy yo Yahvé quien le santifico. Y habló Yahvé a Moisés y dijo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tu descendencia durante todas sus generaciones que tenga un defecto corporal se acercará a presentar el pan de su Dios, porque ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni mutilado, ni desproporcionado, ni hombre que tenga quebrado el pie o la mano, ni jorobado, ni débil, ni enfermo de los ojos, ni sarnoso, ni tiñoso, ni eunuco. Ninguno de la estirpe de Aarón que tenga un defecto corporal puede acercarse para ofrecer los sacrificios que se queman en honor de Yahvé. Tiene un defecto corporal y por eso no puede acercarse para ofrecer el pan de su Dios. Sin embargo, podrá comer del pan de su Dios, de las cosas santísimas y de las santas, mas no penetrará hasta el velo, ni se llegará al altar, porque tiene defecto, no sea que profane mis cosas santas, pues yo soy Yahvé que los santifico. Moisés dijo esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. En este capítulo y en el siguiente escucharemos leyes que da Dios para los sacerdotes. La primera es respecto a los difuntos. No podían ir los sacerdotes a los funerales ni al entierro, excepto que fueran de parientes próximos. Pero al sumo sacerdote ni siquiera se le permitía tocar los cuerpos de sus padres, ni rasgarse las vestiduras, como era la costumbre cuando moría alguien en señal de dolor, porque se trataban de vestiduras sagradas.
¿Por qué? Porque se les prohíbe algo que ahora se incluye en la lista de las obras de misericordia corporales, algo que en el sacerdocio del Nuevo Testamento es tan común que el sacerdote acompaña al pueblo en su dolor, porque en el Antiguo Testamento se prohibía esto. Estas prohibiciones tenían una misión importante entonces, antes de que viniese Cristo. Debía enseñar la santidad de Dios. Y como todavía Cristo no había inaugurado el tiempo de la gracia, todavía el pueblo era muy duro de corazón, muy duro para comprender las cosas espirituales, había que comenzar enseñándoselas por medio de lo material y por medio de leyes estrictas. Para enseñar que la santidad de Dios es algo fuera de este mundo, no es la santidad que predica este mundo, se manda que a los que entren en contacto con la santidad de Yahvé se mantengan alejados de las cosas profanas de este mundo. No porque sean malas las cosas del mundo, la creación, sino para mostrar lo sublime que está Dios sobre las criaturas de este mundo. Incluso está más allá de los afectos de la amistad, del amor a los familiares, que no son malos, sino los más nobles, pero que deben estar muy por debajo del respeto y la veneración a la santidad de Dios. O sea, no debe dejar sus funciones sagradas para atender a ningún cadáver. Al tener el honor de representar a Dios y ser su primer ministro en la tierra, se le exige la máxima pureza. Haydock, el comentador, añade otro argumento para evitar que la mente de los sacerdotes se depriman demasiado al ver a los muertos. Y también esto, para recordarnos a todos que debemos evitar con cuidado el pecado, que mata el alma y nos hace realmente inmundos ante Dios. Incluso se prohíbe a los sacerdotes que tengan defectos o deformidades corporales que puedan ofrecer el sacrificio o que puedan entrar a presentar el pan a Dios. No es que Dios desprecie a los discapacitados, sino que justamente para evitar que la gente se burle de ellos, Dios hace esta prohibición. Pero añade, sin embargo podrán comer del pan de su Dios. Miren cuánto cariño Dios le tiene a estos sacerdotes suyos, a todo su pueblo. No perdemos la dignidad por tener un defecto físico corporal, aunque a los sacerdotes del Antiguo Testamento no les convenía ofrecer físicamente el sacrificio así. Por eso también nosotros, aunque nos sintamos inferiores, deformes interiormente a causa de tantas miserias, de tantos pecados que deforman nuestra alma, nuestra vida, no por eso Dios deja de ser nuestro Dios. Nos ama infinitamente. No ama nuestra joroba espiritual, a la que hay que seguir combatiéndola, pero nos quiere a su lado Dios. Somos un alma ganada con la sangre de su Hijo. Incluso tenemos que aprender, por ejemplo, los sacerdotes, enseña San Gregorio Magno, el gran papa y gran doctor de la Iglesia, tenemos que aprender a evitar los vicios espirituales que están representados en estas deformidades corporales. Otras cosas muy lindas que dice este texto, por ejemplo, dice que es jefe en medio de su pueblo y por eso no debe contaminarse el sacerdote. Jefe en medio de su pueblo. Contra los que quieren hoy en día una iglesia no piramidal, dicen, o sea, no una iglesia jerárquica, sino más bien quieren una iglesia circular o democrática, le dicen, donde todos valgan lo mismo y el sacerdote sea uno más, como los pastores protestantes, que son simplemente un guía, un consejero, pero nada más. No alguien que representa a Dios o la paternidad de Dios. Horror, dicen los progresistas católicos, como buenos alumnos de los protestantes. Es verdad, ante Dios todos valemos lo mismo, e incluso valen más los que más gracia santificante tienen, o sea, más santidad, pero eso lo conoce Dios. Pero que Dios nos ama a todos ciertamente, pero luego está la dignidad que nos da el oficio, la misión que Dios nos encomienda, nos añade una especial dignidad. Y eso es algo bueno porque está puesto para el mejor orden de la sociedad, de la iglesia. Si todos fuéramos reyes, nadie obedecería y todo sería un caos.
Otra cosa hermosa que dice el capítulo para los sacerdotes: santos han de ser para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los sacrificios que se queman en honor de Yahvé, el pan de su Dios. Han de ser santos. Y esta es la función más hermosa del sacerdocio católico también: ofrecer el sacrificio y ofrecer el pan, que en el Nuevo Testamento son una misma cosa, la Santa Misa. También dice este capítulo: lo tendrás por santo al sacerdote, ¿no? Porque él es quien presenta el pan de tu Dios, por tanto será santo para ti. Esto lo sabe la gente mejor que los sacerdotes mismos, y por eso la gente verdaderamente católica es tan respetuosa con el sacerdote. En muchos lugares incluso le besan la mano, pues son esas manos las que ofrecen el pan de Dios. Son esas manos las que interceden por el pueblo, aunque el sacerdote siga siendo un pecador, ciertamente. Y yo creo que la gente se da cuenta de que ese sacerdote puede por un lado ser un gran pecador, pero que por razón de su consagración puede mucho ante Dios. Y el sacerdote tiene que reflexionar a partir de esto, no para creerse más santo que los demás, pues muchas veces la viejita que viene todos los días a rezar a misa vive una santidad más perfecta que muchos de nosotros, sino que debe pensar en la santidad que le exige Dios, que es altísima y que nunca la alcanzará perfectamente en esta vida, por lo cual no puede quedarse ni un minuto quieto, tiene que seguir instando en la oración, en la penitencia, en la imitación de Cristo, en la muerte mística, etc. Entonces, consideremos ahora aquello que tiene que hacer el sacerdote: ofrecer el pan de su Dios. Sigamos estudiando el misterio de la Santa Misa siguiendo el libro del Padre Sáenz, y nos vamos a concentrar en la plegaria 1, también llamada Canon Romano. Este Canon Romano no tiene la misma estructura que las otras 3 plegarias, que son más lineales. Este canon fue la primer plegaria eucarística del Occidente. Acuérdense que la Iglesia está dividida como en 2 partes, Oriente y Occidente, son como 2 pulmones del mismo cuerpo, 2 tipos de mentalidad muy distinta, pero un mismo espíritu, un mismo corazón católico. Entonces, en Occidente, a la que pertenecemos nosotros, Europa, América, esta fue la única que se usaba hasta el año 1970, con excepción de algunas liturgias locales. De hecho, se conoce esta plegaria, está atestiguada desde la época de San Ambrosio, uno de los grandes santos padres de Occidente, del año 300, o sea, hace 1700 años que se usa esta plegaria. Y sirvió de norma, o sea, eso significa la palabra canon, de regla, de norma, durante siglos. De ahí que sea tan venerable esta plegaria 1. Y es notable sobre todo por la profundidad teológica de las 3 oraciones que siguen a la consagración. Ninguna plegaria ofrece una visión tan grandiosa del sacrificio de Cristo, que asume los sacrificios ofrecidos anteriormente por la humanidad desde la ofrenda de Abel y que culmina en la intervención del ángel que lleva la ofrenda eucarística hasta el altar celestial para ponerla en presencia del Altísimo, como se lee en el Apocalipsis. Por eso esta plegaria eucarística o canon romano, sobre todo después de la consagración, nos ofrece esa visión tan grandiosa del sacrificio de Cristo, que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Otra cosa interesante es que el sacerdote reza todo este canon. Todas las plegarias o cánones el sacerdote las reza con los brazos extendidos, en postura de orante y de pie, recordando con dicha postura la imagen de Cristo crucificado, cuya pasión se revive en el altar. Por eso la gente, cuando ve al sacerdote con los brazos extendidos, ayúdese de eso para pensar en el sacrificio de Cristo que va a tomar lugar en ese altar. Esta plegaria y todas las plegarias son introducidas por un prefacio. El prefacio que varía según la fiesta que se esté celebrando, según el tiempo litúrgico, pero que es parte de la plegaria. Y por eso el sacerdote, cuando invita a rezar la plegaria, no lo hace como en las otras oraciones con un sencillo oremus,
sino que va a comenzar una oración trascendental, la más importante. Por eso el sacerdote va a invitar al pueblo diciendo: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Y el pueblo se pone de pie y dice: y con tu espíritu. Y la gente misma se pone de pie, mostrando su prontitud para unirse al sacrificio de Cristo, sacrificio que va a ascender hacia el Padre. Lo que el sacerdote va a hacer en esta plegaria eucarística es invitar al pueblo a una solemne acción de gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios, y el pueblo va a responder: es justo y necesario. Pero antes incluso de invitar a esta solemne acción de gracias, el sacerdote va a decir también: levantemos el corazón, y el pueblo va a responder: lo tenemos levantado hacia el Señor. Este diálogo introductorio es una de las reliquias más veneradas de la tradición cristiana, que viene de los tiempos apostólicos. Ya San Cipriano hablaba mucho de este sursum corda, levantemos el corazón. Dice San Cipriano que el alma debe elevarse por encima de los bienes perecederos y de las pequeñeces de la tierra para unirse al canto de los ángeles. San Agustín se refiere con frecuencia a este sursum corda. Para él, estas dos palabras, levantemos el corazón, sursum corda, son la expresión exacta de la actitud propia del cristiano, según aquello que dice el apóstol San Pablo en Colosenses 3:1, buscad las cosas que son de arriba. Por eso escribe hermosamente San Agustín: cuando estoy encorvado, no puedo sino mirar hacia abajo. Levántame, Señor, para que pueda mirar hacia arriba. Pero no como los soberbios, porque los soberbios levantan su rostro, su corazón, contra Dios, sino como los humildes, que lo levantan hacia Dios. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces el sacerdote comienza a rezar el prefacio. Llamo la atención sobre algunas expresiones que ustedes van a escuchar. En verdad es justo y necesario que te demos gracias siempre y en todo lugar, reza el sacerdote. Siempre y en todo lugar. Y San Agustín comenta esto diciendo: aún en la hora del infortunio, en la hora de la tristeza, en el lecho de dolor y en el reducto de la pobreza, nunca debe cesar el himno de alabanza en nuestra boca. Hermosas palabras, o sea, así estemos pasándola muy mal, nunca tenemos que dejar de alabar a Dios. O sea, nuestra vida tiene que ser una Eucaristía, una acción de gracias y alabanza a la vez. Acción de gracias que se compendia de un modo especial en la Santa Misa. Por eso dice: siempre y en todo lugar el sacerdote. Debemos dar gracias, es justo y necesario, dice el pueblo. Y el sacerdote también dice en el prefacio: por Cristo nuestro Señor. Santo Tomás, de hecho, enseña que la acción de gracias debe ir a Dios por la misma vía por la que la gracia nos llega, o sea, por Jesucristo. Nosotros damos gracias al Padre por Cristo nuestro Señor, porque por Cristo nuestro Señor Dios nos manda su gracia. Y el prefacio va a terminar en el himno de alabanza de los coros celestes, en el Santo. Y esta es una idea de las más predilectas de nuestra tradición católica, el pensar en esa salvación que nosotros hemos recibido de Cristo, como que somos readmitidos en el coro de los espíritus celestiales que cantan en el cielo a Dios, ocupando los puestos que han perdido Satanás y sus ángeles. Por eso los santos padres comentan, cuando explican la parábola del buen pastor en Lucas 15, el pastor que abandona las 99 ovejas y va a buscar la una perdida, dicen los santos padres que el Hijo de Dios abandona las 99 ovejas justas, refiriéndose a los ángeles en el cielo, para bajar a la tierra a buscar a la humanidad perdida y reintegrarla luego al redil celestial. En algunos prefacios se enumeran diversas jerarquías de espíritus celestes, los ángeles o los arcángeles, las dominaciones, las potestades, las virtudes, los serafines, los querubines. E incluso se aplica a cada categoría una actividad propia. Por ejemplo, los ángeles alaban, las dominaciones adoran, etc.
Recordemos que son 9 los coros angélicos. El número 9 es múltiplo de 3. Por eso es considerado un número perfecto. El número 3 es el número divino. 3 veces 3 es el 9. Pero, paradójicamente, el número 9 es un número también incompleto. O sea, a los 9 coros de los ángeles le falta uno, el 10º. Y esa es la humanidad rescatada. Nosotros somos el 10º coro que le falta para ser la plenitud del redil reunido. Otra cosa muy interesante, la alabanza angélica se eleva por medio de Cristo, se reza en el prefacio. Por quien alaban los ángeles a tu majestad diciendo. O sea, Cristo es, según el místico flamenco Ríos Breck, el director del coro, en quien confluyen todos los himnos a la gloria de Dios, los que de la tierra elevan los hombres y los que entonan los ángeles en el cielo. Él los resume en su propia persona y los presenta a su Padre en forma sinfónica. Es lo mismo que enseña Santo Tomás de Aquino cuando escribe: el Padre lo hizo a Cristo cabeza de toda la Iglesia, ya de la militante, compuesta por los hombres que viven ahora, como de la triunfante, formada por los hombres y por los ángeles que están en el cielo. Cristo es cabeza de toda la Iglesia, la militante y la triunfante, incluyendo a los ángeles. Otra cosa muy hermosa que se reza en el prefacio dice que los ángeles no cesan cotidianamente a una sola voz, etc. O sea, los ángeles están siempre alabando, dando gracias cotidianamente, sin cesar. Y esta idea está tomada del Apocalipsis 4:8. No se daban reposo día y noche diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el viniente. O sea, una alabanza ininterrumpida hay en el cielo. Por eso nada se entiende de nuestra liturgia, la Santa Misa o todas las ceremonias católicas si no se la considera como una participación de la liturgia celestial. Por eso este prefacio, que es el comienzo de la plegaria, es uno de los himnos más majestuosos y cautivantes de la liturgia. Es la poesía más pura, inspirada por el Espíritu Santo, un himno nupcial, un cántico sacro. Cristo descendió a la tierra en medio del canto de los ángeles y no partió para su pasión y muerte, sino después de acabar el himno. Y entonando el himno salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26:30. Es un himno que se prolonga en la Santa Misa. Por eso las melodías gregorianas del canto gregoriano que se han compuesto para los diferentes prefacios son de una sublime belleza. Incluso se dice que Mozart manifestó en cierta ocasión que estaba dispuesto a renunciar a todas sus obras con tal de haber tenido el honor de componer la melodía gregoriana del prefacio. El gran maestro de la música caía rendido ante la belleza del prefacio, de este himno que participa del himno celestial. Un último detalle: en la plegaria 4 se lee: con los ángeles, con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. O sea, junto con nosotros, las demás criaturas aclaman a Dios. O sea, cuando vamos a misa, no solamente llevamos nuestra propia alabanza, sino que por nuestros labios toda la creación da gloria a Dios. Por nuestra voz, dice el prefacio, sube la alabanza de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es el pontífice de la creación. Es la única criatura visible dotada de inteligencia y se hace voz de la creación que no tiene voz inteligible. Nosotros somos la voz de la naturaleza, del universo. Por eso la acción litúrgica adquiere dimensiones cósmicas. Ángeles, hombre, el universo, todos a una sola voz, nos aprestamos a introducirnos cada uno a su modo en el corazón del santo sacrificio. Benedictum verbum quod incarnatum est ex
ex Maria, Virgine